en cuanto empezamos a dar al clavo, y fue muy pocos meses después, en que para el vendedor había la oportunidad de ganar dinero vendiendo lo que no usas, y puedes vender todo lo que no usas. ¿Y cuántas cosas tienes en casa que no usas? ¿No te daba miedo que 1000 anuncios o segunda mano digo, oye, pues lo vayan a hacer y os barran del mercado? Creo que estábamos más enfocados en qué podíamos hacer para ir más lejos, ¿no? Sin parar, era como un... No vivíamos con miedo. ¿Cuán grande es Wallapop? En Wallapop hay 17 millones de usuarios. ¿17 millones activos o...? Activos. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Seed Rocket, el podcast de Seed Rocket, lo hacemos conjuntamente con 4Founders. Y hoy tenemos una invitada especial, Edurne. Y Edurne es una, iba a decir, emprendedora, pero fuiste parte del equipo inicial de Wallapop. Y nos vas a explicar un poco tu historia hoy, que Wallapop ha sido un súper caso de éxito. Y si quieres, Edurne, antes de nada, darte las gracias por venir y dedicarnos tiempo. Te querías preguntar un poco por los grandes números de Wallapop. O sea, que nos dijeras un poco ¿cuán grande es Wallapop? Vale, pues hola y gracias por invitarme. A ver, ¿cuán grande es? Yo creo que hay un número que es que siempre decimos si es importante, que al final es cuánta gente nos utiliza, ¿no? Una vez al mes. Bueno, una vez o muchas. ¿Cuánta gente al mes? Y en Wallapop hay 17 millones de usuarios. Wow. ¿17 millones activos o...? Activos. Activos. Sí. O sea, que están utilizando la aplicación recurrentemente. Sí. Vale, y ahora estáis en España y también en Italia. Exacto. ¿Y estáis en algún otro mercado? Y en Portugal. Ah, y en Portugal. Muy bien. Oye, 17 millones. En España somos 40 millones, o sea que... O 40 y pico. 48. 48 millones, o sea que tenéis una cuota de mercado muy alta. Sí. Okay. Oye, explícanos un poco, Edurne, antes de formar parte del equipo fundador de Wallapop. ¿Qué habías hecho tú? ¿Cuál es un poco tu historia antes de llegar a Wallapop? Vale. Pues mira, antes de Wallapop yo trabajaba, había estudiado en Francia y trabajé muchos años en consultoría, en consultoría estratégica, en Global Praxis y en Europraxis, y estaba sobre todo destinada a proyectos en empresas de consumo, ¿no? Y allá en el 2013, y tú lo recordarás, nos conocimos por medio de una amiga que trabajaba en Trovit, ¿no? Y en ese momento yo estaba trabajando ya de freelance un poco para Europraxis, había dejado como el trabajo fijo porque tenía un poco ganas de montar algo y tenía entre ganas de montar algo y quería trabajar en algo que estuviera en internet, algo online, ¿no? Y me acuerdo que quedábamos un día y yo te dije, tenía un montón de ideas, pero todas que no tenían literalmente ni pies ni cabeza, ¿no? Era como... Eran más las ganas de la página en blanco, ¿no? Que realmente la parte visionaria de, veo esto, ¿no? Y allí es a donde hay que ir, ¿no? Y en este trance, me acuerdo que en algún momento estuve ayudando a un emprendedor tuyo, el de Jollybox, o no me acuerdo. Ah, sí, ¿no? sí, a Sergio Balsei. Sí. Y estuvimos viendo varias cosas, varios proyectos. Y un día, un compañero mío, un compañero que trabajaba conmigo en Europraxis, lo llamaron del incubador de Antai. Y a mí también me llamaron ese día, ¿no? Y fue como, es que están, me han llamado de Antai, a mí también, porque buscaban gente que trabajara en consultoría de estrategia para trabajar en los proyectos que se estaban incubando, ¿no? Y me llamaron para otro, no para Wallapop. Y no recuerdo qué pasó, pero había que invertir, recuerdo como emprendedor, ¿no? En aquel momento, y yo no tenía dinero. Y es lo que recuerdo, ¿no? Y luego al final, pues me llamó, el actual directora de recursos humanos, que todavía está en Wallapop como yo, tras 10 años, y me dijo, Edurne, hay un proyecto súper interesante y buscan a alguien que entre como... Es que no me decían ni si era como COO, como CEO, quedaba igual, ¿sabes? Buscan a alguien que ayude al CEO. Alguien que ayude al CEO, que ayuda al CEO y al co-founder, ¿no? Y yo dije, me entrevistaron, conocí a Agus, ¿no? Que lo primero que pensé ese día fue, ¿está loco? Yo creo que todos lo hemos pensado cuando los conocí el primer día. Dije, hostia, cuánta energía, cuánta fuerza. Digo, está loco. Digo, no me extraña que haya sido capaz de hacer. Sí, oye, total. En Wallapop, tú tienes... Wallapop lleva 10 años y, digamos, hay un CEO que es Agus y tú haces... ahora mismo eres Chief of Staff, ¿no? Sí.
de la compañía, pero eras como la segunda de a bordo, ¿no? Por lo que yo siempre, o sea, en el alma mater, o sea, digamos, estaba Agus pensando o levantando dinero, pensando grandes cosas, y luego tu rol, ¿cuál era? Sí. Porque si, a ver, nosotros internamente dentro del sector, pues más conoces muy bien exactamente, no conoces muy bien, sino te van diciendo quién está haciendo qué, ¿no? Y todo el mundo, todos los inversores dicen, oye, Edurne es la que lleva la compañía, está Agus, obviamente, y está tal, pero ¿cuál es tu rol? El rol de Edurne es súper relevante dentro de Wallapop. ¿Cuál ha sido tu rol? Sí. Bueno, mi rol ha cambiado 1000 veces en Wallapop. Sí, yo creo que también por mi personalidad, ¿no? Porque creo que a mí me gusta mucho tener impacto, con lo cual creo que, y es por eso que ahora acepté otra vez volver como Chief of Staff, ¿no? Porque creo que juego mucho con la intuición, ¿no? Quizás a veces más que los números, esto es súper numérico, ¿no? Yo creo que más que eso soy también a veces, me gusta saber en dónde puedo aportar. Y desde el inicio he hecho, infinitas cosas. Y cuando entré como directora de operaciones. Y ese primer año, en el 2013, yo entré en septiembre. Y Wallapop se había lanzado en iOS, pero todavía no se había lanzado en Android, ¿no? Entré un poco para ayudar a estructurar ese modelo de negocio, ¿no? Al final tenían un proyecto, ¿no? Que estaba un poco intentando crear lo que en aquel momento llamaban un mercadillo de cosas de segunda mano, ¿no? Pero realmente había que darse cuenta de qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y yo ayudé mucho, yo creo que donde Agus y yo hicimos más partnership eran que él aportaba la visión, la energía, ¿no? El vamos hacia allí, ¿no? Y eso lo hacía súper bien y lo hizo bien durante muchos años. Y yo creo que yo ayudaba a toda la parte de, hay que estructurar, hay que montar el departamento de Analytics, ¿no? Ayudar a ir a ver a inversores y él contaba esa historia, ¿no? Pero quizás yo aportaba un poco más la seguridad, ¿no? Queremos construir esto, pero realmente ¿cómo lo estamos haciendo, no? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué falta por hacer, no? ¿A dónde hay que ir, no? Y hice, el primer año, te digo, yo ya entré en septiembre, habíamos lanzado en España y Agus quería lanzar en Inglaterra, en Francia. Entonces yo estaba todo el día diciendo, a ver, pero sí, hay que hacer 40.000 queries en SQL para poder saber si se venden y se compran productos, si se suben, y ya tú estás pensando si te quieres lanzar en Francia o en Inglaterra, ¿no? Con lo cual yo creo que había un un buen fit. De ese inicio, el equipo, ¿qué es lo que o sea, te preguntaré cómo cogió tracción Wallapop, o qué es lo que crees que hicisteis muy bien, ¿no? Para ese inicio que arrancasteis, pero a nivel de equipo, ¿qué crees que es lo mejor que hicisteis? ¿Cuál es el cóctel que funcionó muy bien en Wallapop? Sí. Ese primer año o esos 2 primeros años. Vale. De equipo. O sea, me has dicho, oye, Agus y tú os congeniáis muy bien, pero ¿qué más? No sé, la escalabilidad, no sé. Bueno, a nivel de equipo, yo creo que hubo muchas decisiones buenas al inicio. Bueno, estaba el co-founder también, David, que era David, que le llamamos David, pero David, que era el CTO y está hoy en día todavía en Wallapop. Pero bueno, hubo miles de personas que, por ejemplo, en aquel momento la primera directora de marketing que hubo durante unos años, ¿no? También fue para mí crucial, pero es que me tendría que poner a mencionar gente, pero realmente yo creo que lo que hizo especial esos inicios de Wallapop fue, por un lado, que estábamos realmente revolucionando algo, ¿vale? Estábamos realmente... date cuenta que en España, ahora vuelvo al equipo, pero date cuenta que en España en aquel momento lo único que se compraba y se vendía de segunda mano prácticamente, no sin ser puristas, eran pisos y coches. Okay. Cuando en Francia, a 400 kilómetros, ya había un clasificado que era Le Bon Coin, que tenía millones de usuarios, ¿no? O sea, la gente tenía un comportamiento totalmente diferente a la hora de comprar sus cosas cuando tienen un niño, ¿no? Creo que eso fue muy... Es verdad que había 1000 anuncios, sí que había, pero no tenía para nada la penetración en el usuario particular, en el C2C, ¿no? Yeah. Y Wallapop en ese momento, solo con la... éramos de las primeras apps que eran pure mobile. Yeah. En aquel momento llevaban, no sé, igual 4 años en el App Store, ¿no? Y realmente lo que consiguió Wallapop era traer esa facilidad, ¿no? Y convencer a
gente que no lo usaba para eso. O sea, el 90% de la gente que se descargó Wallapop en aquella época nunca habían comprado y vendido de segunda mano. ¿Y por qué la gente, o sea, cómo inicia esa atracción? ¿Qué es lo que tú crees que, cuál es la salsa, qué es lo que tú crees que pasa para que de verdad Wallapop, no sé si explote, pero que sí que veáis que dice, coño, aquí hay algo? Claro. O sea, a ver, desde fuera, tú decías, tío, estos están locos. ¿Por qué? Porque pues, es un modelo que no va a monetizar, porque va a B2C, no va a haber profesionales, etcétera. Pero porque íbamos a C2C, dices. claro, C2C, claro. Y o sea, lo que se veía era más el B2C, ¿no? claro, Sí. o sea, Es verdad. Bueno, no voy a dar ni chafa, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo? O no qué es lo que hizo, es cuándo os dais cuenta o qué crees que pasó, Sí. qué ingredientes pasaron para que de verdad eso tuviera atracción. Sí. Mira, yo creo que el primero que pasó, y esto siempre... Yo justo cuando llegué ya la app estaba hecha porque se había lanzado en años, pero... Y yo creo que es un valor que todavía tenemos hoy en día en Wallapop, es que nosotros fuimos a lo esencial. O sea, esa primera app que se lanzó de Wallapop, ese primer producto, realmente era muy sencillo. Al final era... De hecho, 3 años después, cuando yo le decía a mi mamá o a mi abuela que éramos 100, 200 o 300, ¿va a hacer esto? ¿Va a ser tanta gente? ¿De verdad? ¿No? Y yo creo que ese primer Wallapop era sube tu producto y solamente con subirlo de una manera muy fácil. Date cuenta que antes la gente conectaba el ordenador, tenías que hacer la foto con la cámara, ¿no? Esto fue en el 2013, ¿no? Y eso realmente, en cuanto empezamos a dar al clavo, y fue muy pocos meses después, en que para el vendedor había la oportunidad de ganar dinero vendiendo lo que no usas, y puedes vender todo lo que no usas. ¿Y cuántas cosas tienes en casa que no usas, no? Y para el comprador, oye, pero si puedes comprarle a tu vecino, ¿no? Aquel primer spot que había de Wallapop de cómprale a tu vecina, ¿no? Eso fue muy, muy, muy importante. ¿Cuál es ¿Dónde vosotros os dais cuenta? Wow, esto está tirando. Sí. ¿En qué métricas o qué cosas os fijáis de decir, wow, esto es la bomba? Claro. Bueno, date cuenta que al principio, cuando empezamos, lo que teníamos eran las descargas prácticamente. Ya. Porque había que montar. O sea, yo entré días después de que se lanzara. Teníamos las descargas del App Store, poco más. Y para nosotros las descargas... Y si soy muy sincera, lo digo para todos aquellos emprendedores que están en el día a día haciendo cosas incrementales para cambiarlo, ¿no? Y que es muy importante. Y de hecho hay negocios que no funcionan al principio y luego cambias el business model y funcionan. Pero Wallapop funcionó desde el inicio. Desde el inicio, pero date cuenta que Wallapop iba a resolver una fricción que era prácticamente generalizada, ¿no? O sea, todo el mundo tiene cosas que puede vender en casa, ¿no? Todo el mundo quiere comprar cosas a un mejor precio, ¿no? ¿Cómo se llamaban los de anuncios de segunda mano? ¿Se llamaban? Los de Shifted, o sea, Shifted, sí. Había segunda mano y había 1000 anuncios. Vale, ok. ¿No? Y no, porque yo te digo, mira, tengo la experiencia fui una vez a Italia y conocí a los chicos de Depop y vine emocionado, ¿no? Vine emocionado porque dije, wow, esto es la bomba. Y a Vicente le dije, tío, esto es la bomba, ¿no? Entonces me dice, tío, pues esto lo va a hacer eBay. ¿Cómo vas a poner? En Depop hacía principalmente ropa, pero, o sea, ¿no te daba miedo que en 1000 anuncios o segunda mano digo, oye, pues lo vayan a hacer y os barran del mercado? Porque segunda mano sí que tenía una cuota de mercado, ¿no? Sí, segunda mano tenía una... De hecho, nosotros y 1000 anuncios, al principio de todo mirábamos segunda mano. Y cuando nosotros lanzamos en el 2013 compró Shifted 1000 anuncios. Sí. En el 2013-14. Pero nosotros mirábamos segunda mano. Luego al final resultó... Bueno, luego cambiaron de nombre, vino todo... Luego lo explicaremos, porque es un caso de cómo no hacer una marca bien, ¿no? Pero no en su caso, pero a lo mejor en la vuestra cómo hacerla bien. Sí. Pero, o sea, ahí no te daba miedo. No. De que ellos dijeran, pues que al final era relativamente fácil, ¿no? Pasarlo a mobile. Sí, pero no sé, no... Yo creo que teníamos más ganas creo que estábamos más enfocados en qué podíamos hacer para ir más lejos, ¿no? Sin parar, era como que el miedo de que pase... No vivíamos con miedo. O sea, no siento este miedo de, ¿qué pasa si lanzan? No. Me paso por aquí rápidamente para comentarte que si llevas tiempo pensando en empezar a invertir en startups, si quieres profundizar tu conocimiento en el tema o si quieres simplemente conocer cómo piensa un inversor, este 27 y 28 de octubre tenemos nuestro campus para Business Angel en Madrid.
Serán 2 días de aprendizaje y networking con emprendedores e inversores de éxito que llevan haciendo de Business Angels mucho tiempo con resultados destacables. El plazo de inscripción se cierra el día 10 de octubre y te dejo todos los detalles en la descripción. Nos vemos allí. Oye, arrancáis, lanzáis la aplicación, comienzan las descargas. Las descargas por sí solas se van generando. Bueno, no. Nosotros estábamos en el incubador de Antai. Habíamos levantado poco dinero, pero sí que invertíamos un poco. Sí que estabais invirtiendo. Invertíamos en performance solo. En aquella época era solo Facebook prácticamente. No estábamos haciendo Google ni Instagram como ahora. Pero sí te digo también que ese primer equipo en el que estábamos, salíamos mucho a la calle. Okay. Yo cuando llegué, las 4 o 5 personas que habían, porque no recuerdo si era la 7ª o la 6ª en septiembre, se habían pasado un fin de semana en Madrid yendo a mercadillos, yendo a la calle. O sea, nosotros teníamos esta idea de que de hecho la sigo creyendo, la sigo teniendo hoy en día, solo que probablemente la manera de hacerla no haría la misma que en el 2013, ¿no? Pero nosotros creíamos que era importante que hubiera selección, que hubiera producto, que antes de que un comprador llegara a la app y tuviera que convertirse en vendedor, o sea, para nosotros el que empezaba era el vendedor. Okay. Entonces íbamos a buscar productos. Porque esto es la eterna dilema, yo lo he discutido contigo varias veces, pero es... Claro, yo tengo equipo que me dice, no, que tiene que haber compradores, y otros, no. O sea, en tu caso, ¿lo tenéis muy claro siempre desde el principio que tenía que haber oferta y luego vendría la demanda? ¿O no se entraban dudas de decir, oye, pues... Yo creo que con el tiempo lo tuvimos mucho más claro, porque te digo, con el tiempo empezamos a tener muchos datos, ¿no? Y sí que se construyó este departamento de BI y empezamos a saber miles de cosas. Pero desde el inicio era como, nos parecía algo desde aquí, dentro era como, si yo me descargo la app y quiero entender que aquí se pueden comprar y encontrar oportunidades, tengo que tener un muro con cosas. Y con cosas guays, ¿no? Y... Oye, vais muy rápido, ¿no? O sea, porque yo ahora no me acuerdo las rondas, lo sacaré, ¿no? Las rondas que van dando, pero ¿por qué o cuál es el ADN de ir tan rápido? O sea, ¿qué es? ¿Por qué vais tan rápido? Bueno, te iba a contestar Saus también, creo. Pero... O sea, ¿veis que eso yo se escapa creo que no era solo eso, y de hecho por eso creo que fue importante que él estuviera ahí en esa fase. Es el sector también. O sea, bueno, mira hoy en día, ¿no? Todas las que hay, ¿no? Ya, sí. Y cuántas han pasado por el camino que ya no están. O sea, eran ya los clasificados en sí, era un mercado muy competitivo. En aquel momento era solo web, era otro momento, pero era una industria que todo el mundo quería ir allí porque era una industria muy rentable, ¿no? El clasificado, todo. O sea, que tradicionalmente los clasificados han ganado, han tenido EBITDAs, ¿no? Shifted, Idealista, ¿no? O sea, todos han ganado muchos millones de euros y parecía como el nuevo dorado, ¿no? Y que todo el mundo, que hay que ser el primero. Oye, ¿cuánto? Hacéis una ronda muy rápida de Media for Equity, ¿no? Sí, en abril del 2014. Ok. ¿Y cuándo lanzasteis? ¿Te acuerdas? ¿O cuándo lanzamos la tele? ¿Cuánto tiempo tarda desde... No, la tele en abril, pero ¿cuánto tiempo desde que lanzáis hasta que hacéis el Media for Equity? ¿Qué pasa? ¿Un año? Pues no. Pues lanzamos en septiembre y el Media for Equity fue... en septiembre del 2013 se lanzó y el Media for Equity... O sea, en la primera campaña de tele, gracias a ese Media for Equity, con A3 Media, fue en abril del 2014. O sea, muy rápido. Muy rápido. Oye, ¿qué experiencia tenías en tele? Cero. Ninguno, ¿eh? Ninguno. No. Y primero, ¿cuán determinante fue? Porque hacer Media for Equity o hacer televisión para Wallapop. O sea, ¿cuán crees que fue importante? Muy determinante, yo creo. Bueno, muy determinante. Creo que habían otras cosas más determinantes como claramente el equipo, ¿no? Y la manera de tener foco, ¿no? De ir a lo esencial. Pero la tele fue muy determinante por el tipo de producto. O sea, no creo que sea determinante para todos los emprendedores hacer tele. Que, ojo, que nadie lo tome así. Pero sí que para Wallapop fue determinante porque Wallapop justamente era un producto que era para todos. Okay. O sea, de hecho, durante muchos años vimos que hacer tele era más eficiente que hacer online. ¿Por qué? Porque no es lo típico, ¿no? No. Claro, porque al final, cuanto más tengas que segmentar, cuanto más tengo que segmentar el mensaje que yo te voy a dar,
O sea, cuanto más tengo un target reducido que tengo que ir a buscarlo, más eficiente va a ser el online, porque el online lo que te ofrece es el valor de las redes sociales, bueno, de esas plataformas que nos permiten hacer publicidad, es la segmentación, son los datos, ¿no? La tele no te da eso, la tele lo que te da es alcance. Te da mucho alcance, te da mucho reach, ¿no? Mucho alcance. Y la tele, claro, en una empresa que al final la puede usar desde tu abuela hasta tu hermano, hasta alguien en un barrio de un tipo o de otro, la tele tiene muchísimo sentido, ¿no? Y yo creo que eso fue muy determinante y nosotros al principio tampoco sabíamos que iba a tener ese impacto, ¿no? Pero creo que además luego diría que eso fue una de las cosas que hicimos bien. ¿Y qué es, por ejemplo, no? Porque muchos emprendedores me llaman, me dicen, oye, estoy negociando un Media for Equity, ¿no? Yo mismo, pues he negociado un Media for Equities para Trendier, que al final no he ejecutado, o lo he probado y no ha funcionado, y luego he decidido pagar la tele. ¿Qué es lo que tú negociarías o qué crees que es te fijarías para si tengo que hacer tele o no? Y dos, si tiene que ser un Media for Equity o no. Bueno, yo creo que principalmente la decisión de si tiene que ser Media for Equity o no, yo la tomaría en función de cuán seguro estoy de mi negocio y cuánto dinero tengo, ¿no? En el banco, ¿no? Si estoy en una fase en la cual he levantado, tengo dinero y estoy muy segura, ¿no? Y tengo mucha certeza de que aquello va a funcionar, igual prefiero no diluirme, ¿no? Pero si realmente no tengo la total certeza y además no tengo el conocimiento y puedo tener esas primeras conversaciones con un grupo de tele, en nuestro caso fue A3 Media, y que nos ayuden a entender cómo funciona, que fue nuestro caso, ¿eh? O sea, nosotros aprendimos otras cosas, ¿eh? Pero ellos nos hicieron como el ABC, ¿no? Luego nosotros empezamos a encontrar trucos tanto en el mensaje y en la comunicación, que creo que ahí, intentamos siempre hacer algo que fuera realmente a lo que la gente a decir a la gente aquellas motivaciones que realmente veían en el comprar entre personas. Eso fue súper importante. Y también que fueran inspiradores, ¿no? Al final, que la gente cuando pensara en la segunda mano no pensara en algo cutre, ¿no? Que era un poco nuestro gran miedo, ¿no? Si la gente pensara en, wow, puedo consumir de una manera diferente a otro precio, esto es genial. Oye, que para hacer tele bien, ¿qué hay que? O sea, que tú ahora pues me dices, oye, Go Trendier, voy a hacer tele. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú me dirías, tío? Las 5 cosas o las 3 cosas que tienes que mirarte. Sí. Bueno, yo en primer lugar, sobre todo si son aplicaciones online o todo lo que se puede hacer en el momento en el que pasa el spot, yo haría lo que se llama direct response, ¿no? Que es un poco medir cuando tú tienes cuando tu spot sale en tele, medir cuánto sube tu métrica principal. Esto se puede ver y lo puedes ver minuto a minuto. Bueno, tienes que tener un poco de infraestructura de datos, ¿no? Pero esto lo hemos hablado alguna vez. Medir cuál es aquel ruido, ¿no? Tú tienes que quitar un poco toda el baseline que tenías antes e intentar medir cuánto se te disparan tus métricas en ese momento, ¿no? Y así vas un poco segmentando cuáles son los mejores momentos, lo vas agrupando, tardes, noches, tipo de canal, ¿no? Pero sí yo creo que es muy importante medir el crecimiento que te genera el spot. Luego tienes que tomar perspectiva y ver, vale, esos spots me están ayudando a crecer, pero también están construyendo mi marca, ¿no? Al cabo de un año de haber hecho una campaña de tele o 3 olas, ¿no? Con 600 GRPs cada una, ¿cuánto ha crecido mi marca, ¿no? ¿Cuán memorable es, ¿no? Porque lo que tú quieres es dejar de hacer tanta tela algún día, ¿no? Sí. ¿Y si puedes y no te llega. ¿Y cuán importante es el mensaje o el spot o el creativo? Súper importante. Yo creo que es súper importante. ¿Con cuántos creativos? ¿Tú cuando haces una campaña vas solo con uno o tienes 3 por si acaso el primero no te funciona? La creatividad, sí, las creatividades, sí, los spots. O sea. Sí. Tras 10 años lo hemos hecho de miles de maneras, pero al inicio, o sea, aquella primera campaña que hicimos en el 2014 era un spot. Un spot. Con el tiempo hemos hecho muchas cosas. Muchas veces hemos hecho más píldoras en las que vas probando, ¿no? Spots muy sencillos, quizás de más bajo presupuesto, ¿no? En el que puedes probar, ya sabes exactamente qué es lo que la gente quiere oír, ¿no? Y pruebas otras cosas, ¿no? Pruebas otros atributos, pruebas
pruebas incluso el target, ¿no? De qué persona sale en el spot, a qué hora, ¿no? Luego ya puedes hacer Ya, de todo. de todo. De todo. Y tanto. Pero o sea, el primer spot tiene que ser intuitivo, que es aquello que tú sabes que yo haría una encuesta a los 300 usuarios que tú tienes la intuición que van a ser tu target, lo digo para un emprendedor, y tras esa encuesta preguntaría un poco, vale, ¿por dónde pueden ir los tiros? ¿No? ya. Y de lo que te diga esa gente, eso es lo que tienes que ir a decirle. Y siempre enfocado en lo positivo, más en la motivación que en el freno. Ya. Oye, Para la tele. diría. hacéis la tele, todo funciona, bueno, entiendo que funciona perfecto, tendréis vuestras miserias como todos las tenemos, Sí. pero oye, aparentemente funciona muy bien porque acabáis levantando una ronda de 25 millones, ¿no? No recuerdo, la primera ronda Sí, relevante, no, ¿no? menos. Menos, ok. Levantáis una ronda relevante ya creo con fondos internacionales, si Sí. no lo recuerdo mal. Sí, Pero no estabais facturando, no. no. Y eso, claro, los viejos de la industria, pues decimos, "Joder, estos tíos no facturan, ¿sabes? O sea, y de hecho, facturar de forma sustancial tardáis un tiempo, ¿no? O sea, lo que os dedicáis, os centráis más en captar el mercado. ¿Por qué tú crees que es importante, ¿no? Esa estrategia en vosotros versus haber monetizado antes? O sea, haber empezado desde el día 1 a, oye, voy a ponerle un fee a la transacción, ¿no? Y voy a Sí. monetizar con, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí. Bueno, en nuestro caso, no sé si lo recuerdas, pero no siempre hubo la transacción, ¿no? En aquel momento, Era en mano, ¿no? claro, era en mano durante mucho tiempo. Y Sí, pero podíais haber adelantado, ¿no? Que el desarrollo, o sea, entiendo que es una complejidad y Sí. de esto, ¿no? Pero oye, que la gente no quede en mano, que nos lo venda a través nuestro. claro, pero date cuenta que en aquel momento, en el 2013, el modelo de negocio que había era basado en la cantidad de usuarios que tenías. Sí. Era por tráfico. Ya. Porque el modelo de negocio que había en el clasificado era la publicidad. Ya. Luego nosotros cambiamos, ¿no? Pero para dar ese cambio hemos tenido que transitar, hubo que hacer tuvimos que transitar muchas cosas, ¿no? Primero el demostrar que la gente, que eso podía ser algo grande, ¿no? Ya. Que realmente la gente iba a comprar y a vender a través del móvil, ¿no? Y tuvimos que dar muchos pasos para creernos que éramos capaces de monetizar sin tener que contar con la publicidad solamente, ¿no? Ya. Y eso era un cambio de chip, no en nosotros. Nosotros no teníamos el chip igual tan sesgado, ¿no? Porque éramos los emprendedores, pero también teníamos muchos inversores, ¿no? También había muchos otros stakeholders, ¿no? Con lo cual hubo que hacer una transición para realmente decir, bueno, ahora vamos a monetizar lo que realmente realmente vamos a monetizar el valor que le damos al usuario, ¿no? Ok. Que es esa facilitación en la compraventa. Y sí, pasaron años porque también queríamos crecer antes. Y los VCs, o sea, por ejemplo, esta primera ronda de 25 millones, o sea, porque yo un día te hice otra pregunta, ¿no? Y te pregunté, digo, bueno, pues yo hablaba de paybacks, ¿no? De, oye, cuánto, o sea, pues el CAC y el payback que me está generando un usuario, ¿no? Para que sea atractivo para el inversor. Pero tú en ese caso, bueno, habéis tenido algunos años, ¿no? Que no era súper atractivo vuestro payback, ¿no? Porque no monetizabais mucho. ¿Cómo se vende eso a un inversor? ¿Qué le explicas para que eso pues tenga sustancia? Claro. Bueno, yo creo que no somos los únicos que a nivel mundial seguro que hemos traído capital, ¿no? Sin haber monetizado antes, porque al final el capital entra con una visión, ¿no? Con una promesa de lo que puede llegar a ser ese sector y de lo que estamos resolviendo en la sociedad. Cuanto más grande sea el problema, ¿no? Al que le estás dando una solución, pues para inversores que realmente quieren riesgo, que es lo que quieren ellos, pues es aún más atractivo, ¿no? Y se me ha olvidado la pregunta. No, la pregunta era ¿qué te dicen los inversores o si te apretan o no te apretan? ¿En monetizar? Sí. Sí, yo creo que sí, pero vino más tarde. Y de cara a levantar Vino un una poco ronda, más tarde. a mí me ha pasado que hay unos que te dicen, no, pues no me da igual el payback, y otros que te dicen, no, tío, es que si tiene que ser menos de 12 meses y si no, no invierto. Claro. O sea, no tenías ese tipo de inversores que te veían los números y te decían, o sea, cuando ibas a levantar dinero, ¿eh? Sí, cuando íbamos a levantar dinero al inicio, sí, habían inversores que vimos y que no entraron quizás y sí, pedían mucho más eso, porque igual venían
pues porque era lo que manejaban, ¿no? O los sectores a los que estaban acostumbrados, pero finalmente los inversores que apostaron por Wallapop eran inversores que conocían el mundo de los clasificados y de los marketplaces, ¿no? Con lo cual no era algo que miraran allí en el 2013, ¿no? Que es de lo que tú me estás hablando. En aquel momento no. No, pero yo creo que es un caso exitoso, ¿no? Wallapop, de que no teníais como un supermodelo de negocio, fuisteis a capturar el mercado, la que habéis capturado y luego lo estáis monetizando, ¿no? O sea, que parece como... Claro. Oye, internacional. También rápidamente, y no recuerdo, ¿no? Pero abrís Francia, no sé, UK, hacéis Estados Unidos. O sea, ¿cómo es eso? O sea, explícame, porque no sé cuánto tiempo tardó, pero como 2 años, ¿no? Seguramente. Sí. Desde que creaste la compañía. Sí. Y luego 10 años más tarde, o sea, focalizáis en España y 10 años más tarde abrís Italia. O sea, explícame ese primer push internacional. ¿Cómo fue o qué lecciones sacasteis? Sí, bueno, la primera fue que yo creo que al principio nosotros vimos que en España iba muy bien y realmente estábamos haciendo eso que siempre te digo, ¿no? Ese cambio de consumo y lo que hicimos en Inglaterra y Francia realmente fueron pruebas, o sea, no diría que fue un lanzamiento, ¿no? Que lanzamos. Sí que lanzamos, pero no para nada al nivel de lo que estábamos haciendo en España. No hacíamos tele, ¿no? O sea, a testear. Fuimos a testear y nos dimos cuenta testeando de que iba a ser más difícil, que lo que te decía al inicio, ¿no? En España no había tanta gente que comprara y vendiera cosas, ¿no? Estaba más en verticales, ¿no? De las famosas heroes, ¿no? Aquí. Pero en Francia, en Inglaterra, en otros países sí que habían. Y eran más grandes, ¿no? O sea, aquí también había, pero allí eran más grandes. Tenían mayor... había más gente que las usaba. Entonces, al final, pues no... iba a requerir de una apuesta mucho más grande que nosotros no podíamos hacer. Y así acabamos lanzando Estados Unidos porque creíamos que era más fácil, fíjate. Explícame. No, Estados Unidos era porque había Craigslist en aquel momento. Sí. Y cuando nosotros lanzamos, solo había Craigslist. Ok. Si decidisteis lanzar Estados Unidos, ya por el mercado grande. Claro. Y aquello, o sea, ¿cómo lo montáis? Aquello porque esto es un gran aprendizaje. No, porque el otro día también me venían unos emprendedores de aquí, ¿no? Me dicen, no quiero montar Estados Unidos. Digo, conozco pocos españoles que hayan triunfado en Estados Unidos. Pero, hombre, si le das... motiva a intentarlo porque el retorno, si le das, es muy alto, ¿no? Pero ¿cómo...? Bueno, en Magister intentamos abrir también Estados Unidos y, de hecho, tuvimos una casa en Boston durante un tiempo y parte del equipo íbamos ahí. Sí, me acuerdo, Magister. Sí. O sea, ¿Y qué pasó? Pues no, que no funcionó. Y en Trovit también lanzamos Estados Unidos. ¿Sí? No sabía. Mira. Sí, también... Sí, lanzamos Estados Unidos y es un mercado que es muy competido para nosotros. Bueno, en aquel momento era muy competido para nosotros, muy difícil. El SEO era realmente complicado. O sea, estabas en la Champions. Ya. Entonces, a lo mejor en España o en Italia, pues compites con los players locales y, bueno, pues el que más sabía de SEO, pues tal vez éramos nosotros. Pero en Estados Unidos había 1000 tíos que sabían más de SEO que nosotros y tenían webs de clasificados, así que nada. ¿Cómo lanzáis? O sea, tú ahora mismo dices, voy a lanzar Estados Unidos. Sí. O sea, ¿qué lecciones sacasteis del lanzamiento de Estados Unidos? Sí, bueno, primero te digo las razones de por qué al final decidimos lanzar Estados Unidos y por qué convencimos en aquel momento a los inversores, ¿no? De que lo hicieran. Estados Unidos era un mercado donde solamente estaba Craigslist en el 2013. Okay. No había, y ellos no tenían ni intención, y no sé si lo han hecho hoy, de tener una aplicación. Yeah. De hacerlo móvil, ¿no? De tenerlos geolocalizados, porque en aquel momento era un poco lo que creíamos, ¿no? Que esta cercanía y esta densidad era lo que era importante en la compraventa, ¿no? Al final nos dimos cuenta de que no, de que iba mucho más allá, ¿no? Yeah. Con la transacción. Pero claro, lanzamos Estados Unidos y fue lanzar que habían muchos más. Bueno, empezaron a lanzarse muchos más. Estaba Ofero, pero empezaron a ir a lo grande. Llegó Letgo. Había otra que se llamaba Closer, que era de eBay, que luego cerró, ¿no? Y había mucha competencia, ¿no? La gente iba como con,
con muchos millones. Iba en serio aquello, muy, muy, muy en serio. Con lo cual, nosotros también teníamos capital, pero bueno, al final... ¿Por qué crees que Estados Unidos... Tampoco ha habido un player, ¿no? Después de pasado el tiempo, tampoco ha habido un player, o sea, ni Letgo... Bueno, Letgo me parece, no sé, está medio... No sé qué está haciendo, pero que no... se fusionaron con OfferUp. Exacto, ¿no? sí, hace años. ¿Por qué Sí. crees tú que el mercado americano... o qué es los ingredientes para que no funcione un mercado para un tipo de aplicación como la vuestra? Creo que son muchos. Es que puede ser desde el capital que necesitas para hacer conocer tu marca o tu producto, eso puede ser una, pero en general esa es una que aplicaba en aquel momento para Wallapop porque era lo que nos estaba pasando, pero realmente para mí el más importante es que el comportamiento del usuario es mucho más diferente de lo que uno cree. O sea, bueno, hay players que se lanzan en Italia, creen que va a ser, bueno, en Italia o en Francia, creen que va a ser exactamente igual porque al final somos vecinos, pero Que los comportamientos no son iguales. Los comportamientos no son iguales, la reacción a tu mensaje no es igual, entonces y creo que esto para mí sí que es un aprendizaje. Yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que coger uno, aprender, ¿no? Aprender cuál es el core, ¿no? Bordarlo, mejorar y luego ir a otro, ¿no? Y claro, empezar con el más grande, pues quizás, que en nuestro caso todo, bueno, salió muy bien porque al final nos unimos con Ofero, con Letgo. O si os compran aparte, Claro. ¿no? O sea, que vosotros, el deal fue bueno. O sea, al final, ¿no? La operación fue buena a nivel económico, pero luego, al final, acabáis centrados en España y al cabo de 10 años dices, oye, voy a abrir Italia, ¿no? Bueno, acabaría esta con 9. Sí, 8, sí. ¿no? ¿Por qué ahora decís, oye, pues sí que vale la pena abrir otros mercados? Bueno, porque ahora, al final, lo que Wallapop ha hecho estos 8 años, y ya lo decíamos en número, no es aquello que te decía de mi abuela al inicio, esa app en la que había productos y podías comprar y vender, ¿no? Al final tenemos muchos servicios, ¿no? Muchos tipos de usuarios, desde particulares que quieren vender cerca hasta gente que quiere enviar el producto, hoy en día en su gran mayoría, ¿no? Lo envían a través de la plataforma, ¿no? Y el producto es mucho más complejo y al final tienes que ir aprendiendo palanca por palanca, ¿no? No es que aprietas a una y esto lo mueve todo, ¿no? Y creo que hemos aprendido mucho durante los años a simplificarlo y que todos sean solo 2 o 3 cosas, pero aún así hay mucho aprendizaje, ¿no? Y bueno, por eso quizás no hemos internacionalizado directamente después, ¿no? Y ahora en Italia porque hay una oportunidad. Porque hay una oportunidad en Italia, porque es un mercado en donde no había otro que ofreciera lo mismo que nosotros. Bueno, un poco en el SWOT que hicimos, hay una oportunidad y está yendo muy bien. Oye, hablabas de producto. Yo también otra cosa que veo es que es un producto generalista y por lo tanto al final es complicado porque, claro, tienes que tener, por ejemplo, filtros para moda, filtros para electrónica, filtros tipo cliente, sobre coches, pero claro, entre comillas compites también con coches, ¿no? O coches.com o coches.net o con quien sea, ¿no? O sea, compites con los verticales, ¿no? ¿Cómo haces un producto? O sea, ¿cómo haces un producto que es generalista, pero aparte compites contra tíos verticales? Claro. Bueno, esta ha sido una gran discusión siempre, ¿no? Y siempre volvemos al punto de partida en esta discusión, ¿no? Y es que en un mercado, y por ejemplo en la inmobiliaria lo ven, hay sitio para verticales y para generalistas, ¿no? En Francia, por ejemplo, leboncoin es muy fuerte en inmobiliaria y hay verticales, hay celoye.com. Y al final acaban teniendo segmentos un poco diferentes. Si los dos son buenos, acaban teniendo segmentos un poco diferentes. Si uno es mejor que el otro, el vertical gana. Pero en general, si los dos son buenos, hay sitio para los dos en el mercado. Porque hay gente que quiere un vertical porque en esa ocasión, bueno, tienen una necesidad que es muy específica. Entonces, ese tiempo invertido en hacer esa búsqueda, al final, ese retorno en la inversión de invertir ese tiempo, pues es mejor. Pero si lo que yo quiero es algo quizás un poco más generalista, que al final acaba siendo específico, porque yo compro una cosa, 2 o 3, ¿no? Pero a lo mejor voy al generalista y voy a Wallapop, ¿no? Si tengo que
encontrar... ¿Y vosotros a nivel de...? O, por ejemplo, si cuando quiero incorporar la segunda mano a mi estilo de vida. Eso también lo vemos mucho y sobre todo en la generación Z, ¿no? En la gente más joven, ¿no? Yo creo que en la generación de gente más mayores, más oportunístico, ¿no? Es voy a comprar esto porque es más barato, ¿no? Yeah. O voy a vender esto porque gano dinero, ¿no? Pues la gente joven igual no es solo voy a hacerlo por eso. Es voy a hacerlo por eso, pero aparte lo quiero hacer en todo. Y quiero comprar toda mi ropa de segunda mano. Quiero vender todo lo que tengo en la habitación, irme a un camp de surf y ganarme 300 euros y comprármelo todo de segunda mano porque no sé si voy a seguir haciendo surf. En general, y estás perfecto para eso, ¿no? Yeah. Porque tú... Pero a nivel de hacer el producto, o sea, Sí. ¿cuán difícil es hacer un producto que es generalista, pero aparte tenéis que tener features para verticalizarlo? Por ejemplo, coches, Sí, lo ¿no? difícil... O sea, coches. Vosotros tenéis coches, ¿no? Pues Sí. el buscador deberá funcionar bien, Claro. ¿no? Para coches, y no es lo mismo que funcione para electrónica. No, claro. ¿Cómo hacéis eso? A nivel de, creáis unos squads o Sí. tenéis unos verticales que sí que trabajáis mucho y otros no tanto? ¿Cómo lo...? Sí, en realidad la categoría de coches a nivel de filtros, a nivel de usabilidad, lo que tú estás diciendo, funciona muy parecido a la categoría de electrónica o son filtros diferentes, ¿no? Okay. Pero realmente es la cantidad de filtros o la cantidad de atributos que tienes, ¿no? No es por simplificar, porque sí que tiene para mí la mayor complejidad en producto es cómo sigues haciendo que el producto sea simple, sea fácil de usar, ¿no? Que no se vuelva un Frankenstein en el que hay miles de servicios, ¿no? ¿Cuántos trabajadores sois ahora? Aprox. Sí. Wallapop. Alrededor de... No llegamos a 400. 400. Y básicamente, tenéis atención al cliente, entiendo también, ¿no? Sí, claro. Claro, y comercial, ok. Y comercial, sí. Pero la mayor parte de la gente es ingeniería. Ingeniería y Sí, o sea, ahora no me sé los ingeniería y productos, sí. O sea, diseño, Sí. Data... Diseño, data... O sea, que más del 50% puede ser de la compañía, puede ser sí, de... diría que sí, pero sí, creo que sí. Oye, Estoy casi segura. ¿cómo escaláis este equipo, no? Porque comenzáis a levantar rondas, vais muy rápido, abrís France, testáis Francia, testáis UK, lanzáis Estados Unidos. O sea, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿qué vorágine tenéis que tener para ir a esta velocidad y poder hacerlo? ¿Cuáles son las claves? Sí. Para mí la principal clave es verdad que yo creo que Wallapop en eso se ha diferenciado de... Es verdad que Wallapop ha levantado bastante dinero, pero nunca hemos sido una empresa que haya crecido más allá de sus posibilidades en gente. Hemos sido, creo que en lo que es el equipo, bastante lean, ¿no? En general. Y fíjate que nunca hemos tenido momentos... O sea, hemos tenido momentos difíciles, es verdad, pero nunca en los que hayamos tenido que prescindir de gente por ese motivo, ¿no? Ok. En el COVID o en otro momento, ¿no? Con lo cual, para mí eso es algo que dice mucho de Wallapop y de la gente que lo ha dirigido, aunque es verdad que te puede pasar en una empresa, ¿no? Ya hemos visto que solo falta que caiga un meteorito, ¿no? Pero creo que siempre hemos sido muy, muy conscientes de que el proyecto es ambicioso y que tiene que crecer y la empresa ha crecido. Te digo, yo cuando entré éramos 5 y pues somos casi 400, con lo cual ha crecido mucho, pero ha crecido a un ritmo muy natural, o sea, muy, muy, muy natural. Es verdad que muy rápido llegamos a los 100, ¿no? Porque fue el 2015, 16, cuando empezamos realmente a crecer mucho en usuarios, ya teníamos varios millones de usuarios, digo. Con lo cual ya empezamos a hacer 100, este crecimiento de 0 a 100 fue muy rápido, pero de 100 a 400 ha sido súper... ¿Y ese crecimiento? Bueno, ya 10 años, ha sido... De 0 a 100. Muy orgánico, yo creo. ¿Cómo lo vives o qué harías? O sea, que si volvieras a hacerlo, ¿qué harías? Sí. Si volviera a hacer, ¿qué haría? ¿Qué volvería a hacer? ¿No? ¿Qué volverías a hacer? ¿Qué volvería a hacer? No, que no haría. Luego la pregunta, ¿qué no volverías a hacer? Te la hago, pero en general. Vale. ¿O qué no volveríais a hacer? No, Sí. ¿Qué volvería a hacer en los primeros 100? Yo creo... Por ejemplo, fichasteis gente muy buena, pero es verdad que pagando dinero, ¿no? En el mercado Wallapop siempre eran los que pagaban salarios. Sí, no lo sabía eso, sí. Sí. Mira, muy bien. Amigos, os llevasteis a alguno mío, o sea, no pasa nada. Yo creo que es verdad que fichamos gente muy buena y probablemente sí que es verdad que estábamos un poquito...
te digo, no queríamos tener mucha gente y pagar poco, quizás al inicio, ¿no? Y yo creo que eso sí que nos caracterizó. Pero para mí era fichar a gente que estuviera también dentro de la cultura de aquel momento, ¿no? Gente que tenía ganas de hacer cosas grandes, que tenían esa hoja en blanco, ¿no? Y eso caracterizó mucho al Wallapop del inicio, ¿no? Esa energía, ¿no? Yeah. Eso fue súper importante en el tipo de gente que contratamos. Y es que no te podría decir un área, es que tanto en marketing para mí fue súper importante la gente que se contrató claro, yo conocía mucho las áreas de analytics, de finanzas, de marketing, que era la parte más corporate, luego el CTO estaba todo en ingeniería, pero sí, siempre hubo gente muy buena, creo. Vale. Oye, de la marca, ¿no? O sea, porque tú también en alguna charla me decías, oye, yo siempre he menospreciado la marca porque siempre me he estado más basado en performance, en tal. Tampoco soy como ¿no? Tú un día me decías que el reconocimiento de marca prácticamente podía ser equiparable a cuota de mercado, ¿no? En negocios como el nuestro, que podría ser, ¿no? Y si no, pues podría ser alguna... ¿Cómo? O sea, Wallapop es una marca muy reconocida en España. ¿Cómo habéis creado esa marca? O sea, ¿o qué habéis hecho? Sí, la marca, date cuenta que el reconocimiento de marca es que la gente cuando va a pensar necesito comprarme algo, piensen en ti. Claro. Piensen en la segunda mano y piensen en ti cuando tienen al lado el Carrefour para comprarse una tele, si quieren, ¿no? ¿Y cómo lo habéis hecho? Que la gente piense, porque es verdad que a mí me pasa coño, te voy a comprar, mi mujer no me va a comprar un carrito de bebé. Vamos a mirar en Wallapop, ¿no? Muy bien. Pero ¿por qué en Wallapop y no porque en 1000 anuncios? Claro, porque yo creo que ha sido crucial el hecho de que esos 4 primeros años donde se creó como la creencia, un poco el imaginario de Wallapop, nosotros dimos mucho al clavo en hay que hacer una segunda mano, o sea, hay que hacer este mundo de comprar y vender entre particulares algo que sea divertido, algo que sea inspirador, ¿no? Pero este divertido e inspirador no era, bueno, vamos a poner ahí a gente cool en las ciudades, no, porque íbamos a la gente joven. Vamos a decirles realmente qué es aquello que les hace comprar o vender, qué es aquello que necesitan, ¿no? Y en aquel momento nuestras primeras comunicaciones era realmente gana dinero y encuentra oportunidades. Bien. Gana dinero y encuentra oportunidades. Y esto... Y una de las cosas que hicimos muy bien también, que para mí fue clave en el marketing de los inicios, era que al inicio no íbamos con grandes agencias creativas. Yeah. Fuimos con una muy pequeñita que era de gente súper talentosa, que venían de grandes agencias y que nos ayudaron realmente. Bueno, recuerdo que hicimos un concurso de agencias al principio. Al final todo el mundo trae ideas que entre comillas molan, ¿no? Yeah. Pero dar al clavo en realmente aquellos que te pueden acompañar y que te pueden llevar de la mano y que no solamente quieren ganar premios, pero que son suficientemente buenos como para hacer cosas inspiradoras, eso es clave. Porque si te vas muy a un lado es un desastre, si te vas al otro tampoco construyes algo que realmente que sea memorable para la gente. Eso es para mí una cosa. Y la otra que fue súper importante en el que realmente Wallapop sea la marca que es hoy en día en España, es el haber trabajado muy, 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 muy bien la construcción de marca en tele también, ¿no? Y el haber tenido lanzamientos muy, muy eficientes, ¿no? Porque al final es un canal que es de difícil acceso, porque no puedes ir a la tele y decir, pues que voy a ir solo a este canal y voy a llegar solo a esta gente. Esto te lo venden muchísimo los canales, pero no va así. Se puede, pero... Y entonces tú... Seleccionar una agencia sí que es relevante para que te ayude con todo el tema de marca. No con el tema de las creatividades. Nosotros lo que es la marca como tal, lo hacíamos nosotros. Okay. O sea, ese briefing de qué tiene que ser nuestra marca, qué tenemos que comunicar, dónde tenemos que comunicar en el producto, eso lo hacíamos todos nosotros. O sea, el briefing de qué vamos a hacer y qué tenemos que ser, yo creo que no hay peor... Yo no lo delegaría a una... Bueno,
No lo delegarías a una agencia, sino que lo harías tú. La agencia te puede hacer, vale, yo quiero ser esto, ¿vale? Y te voy a ayudar ahora a cómo puedes ser esto, ¿no? ¿Qué herramientas, qué medios puedes usar para tú ser esto? Pero eso que tú quieres comunicar es el briefing, es la esencia de todo. Si eso no lo tienes, y ese briefing viene del conocimiento que tú tienes de tus usuarios, del producto, realmente estar muy, muy enfocado en ese usuario que compra y vende, en esos usuarios. En el caso de Wallapop son muchos. Y desde el inicio fueron muchos, con lo cual cuando todo el mundo nos preguntaba ¿cuál es tu core target? Era como, bueno, mirábamos, la mayor parte de la gente está entre los 30 y los 40. Sí, la mayor parte de la gente está, pero no son el 80. La mayor parte es que es el target más grande si los divides. Entonces, realmente es entender, ¿vale? ¿Cuál es la esencia de ese acto de comprar y vender? Y eso para mí es súper esencial con lo que siempre hablamos, ¿no? El mirar las métricas y saber cuáles son tus métricas importantes, ¿no? A mí me ha pasado también con muchos emprendedores que hemos visto estos últimos años que tienen miles de números y miles de métricas y tienen un super dashboard en Excel con todas las métricas del mercado. Y yo digo, pero tú te levantas por la mañana y miras todo esto, porque son 30. Como ningún ser humano tienes que tener ningún ser humano puede pilotar mirándose 40 cosas, ¿no? Yo creo que hay que elegir, y esto eso es muy importante para mí, para el marketing, para el producto, para toda la empresa en general. Ok, seleccionar pocas métricas. Muy pocas. Okay. Muy pocas. Muy pocas porque no es tan complicado. Oye, pero a nivel, por ejemplo, PR, ¿no? Constantemente, ¿no? Hablábamos de podcast y tal, y ya me venía en la cabeza, pues, como varias gente, ¿no? Que habla, pues, PR, salís bastante en medios de comunicación, no sé, pero yo creo que es más esporádico, ¿eh? O sea, es más, que decir, orgánico, ¿no? Gente que, oye, pues no sé quién ha publicado esto en Wallapop, ¿no? Y la gente habla de vosotros, ¿no? En medios. Sí. ¿Eso lo habéis fomentado vosotros o ha sido un tema orgánico? Ahora, bueno, hace pocos años te diría que tenemos un departamento de PR, ¿eh? Okay. Creo que lo recuerdo, igual 2018 o así. Pero al inicio de Wallapop, de hecho, yo creo que eso es para mí un aprendizaje. Yo creo que lo teníamos que haber hecho antes. Sí, lo de PR. El tener a alguien bueno de PR que te ayude un poco a cómo gestionar y cómo hablarle a los medios, ¿no? Cuando pasan cosas buenas, malas, ¿no? Ese mensaje que tienes que decir, ¿cómo? Eso para mí eso es un aprendizaje. Porque además la persona que tenemos ahora es buenísima. Y a mí me enseña un montón, o sea que eso sería una cosa que yo haría. Pero fue muy orgánico. A mí me ha pasado en Wallapop, más allá en el 2014, o sea, súper al inicio, 15, que ya era grande, pero no lo que es ahora, de ir al teatro en Barcelona, me acuerdo que era en Gracia, y fuimos al teatro de casualidad al último minuto a ver un musical sobre los emprendedores, era casualidad que pagamos, y hablaban de Wallapop todo el rato, ¿no? O cuando encendíamos la tele y veíamos a David Broncano que hacía bromas sobre Wallapop, o a un YouTube, que eso no fue una estrategia inicial al inicio, sino que se dio por el tamaño y la envergadura del proyecto, ¿no? Oye, Wallapop desde fuera pues se ha percibido, o es una empresa de éxito, ¿no? Que empezó fuerte, ha levantado muchos millones de euros, ahora está monetizando, está facturando, ¿no? Y tiene una cuota de mercado pues súper líder, ¿no? Pero seguramente habéis pasado momentos críticos, ¿no? O sea, que no hace falta que me expliques qué momentos, ¿no? Pero explícanos cómo se han vivido esas situaciones. O sea, o no habéis pasado, siempre ha sido una trayectoria lineal donde todo ha sido perfecto, que podría ser. A mí no me ha pasado, pero... O sea, ¿ha sido trayectoria lineal perfecta o habéis tenido momentos de crisis? O sea, momentos aquello de, wow, tenemos un problemón. Bueno, momentos de crisis. O que sepa del crecimiento. Momentos de crisis, yo recuerdo, pero creo que es común a todos los portales, es el COVID, ¿no? Okay. Porque en el caso de Wallapop, al final... En vuestro caso se pararon los envíos, ¿no? Sí, con correos, claro, ¿no? Claro, porque el vendedor tenía que ir a la oficina de correos a llevar el producto, ¿no? Sí, con lo cual, eso fue una cierta situación de crisis, ¿no? Eso respecto a una crisis, pero que estábamos todos en la misma, no es una crisis más... Bueno, a algunos les fue mejor, a otros, pues sí. Claro, pero sí, siempre hay momentos más, sí, claro, hay altibajos, ¿no?
Pero no habéis vivido aquello uno especialmente, por ejemplo, una falta de crecimiento durante un año, año y medio, que diga, hostia, esto no sé cómo solventarlo. No. O sea, que es una trayectoria bastante lineal. Más o menos lineal, diría, sí. En ciertas áreas de negocio, sí, no de negocio, en ciertas métricas, ¿no? En algún momento vemos que hemos visto, bueno, esto no está creciendo, ¿qué hacemos, no? Claro. Y por ahí es donde te das cuenta si has elegido bien las métricas, ¿no? Ya. Esa métrica está creando un impacto en otras o no, ¿no? Oye, ¿qué hubieras hecho diferente? O sea, ahora viendo 10 años atrás en Wallapop, ¿qué dices que, o no, hubieras hecho lo que hemos hecho perfecto? Selecciones que dices, ostras, esto no teníamos que haber hecho, esto sí. ¿Qué hubiera hecho diferente? Así que te pregunto yo, va. ¿Hubierais levantado menos dinero? Buah, es una pregunta muy difícil la que me haces. No, porque yo creo que si hubiésemos, o sea, no, yo creo que no. Sinceramente te digo que yo creo que no, porque el hecho de haber traído a Wallapop inversores de fuera, ¿no? Y, no de fuera, pero inversores que conocieran clasificados, era más esto, porque da igual si son de fuera, de dentro. A mí esto, yo creo que fue súper importante también en la apuesta que hicimos en España, ¿no? Yeah. Yo creo que si no hubiésemos levantado quizás tanto para en aquel momento ir a Estados Unidos, igual en España no hubiésemos, o sea, igual en España nos hubiese costado más, porque al principio me decías, ¿teníais miedo de que Mil Anuncios, segunda mano, lanzaran en app? Lo acabaron haciendo en el 2015, ¿no? Y acabaron lanzando, y esto fue... Nosotros pudimos con eso también porque teníamos un cierto tamaño, ¿no? Ya. Por eso te digo que hay cosas que pasan, no te digo, no sé si era la decisión correcta o no. Quiero pero que... lo que pasó al final nos ayudó. Okay. Y yo creo que para mí esto es súper importante en el emprender, ¿no? Uno se equivoca a veces, pero una vez que te has equivocado, tienes que mirar otras oportunidades y cambiar tu foco, ¿no? Ya. Y o sea, no hubieras cambiado nada, no harías nada. Bueno, nada, ¿no? Sí, personalmente, pues igual, sí. Y quizás yo creo que al principio en Wallapop éramos mucho más, como más, no sé cómo decirlo, pero más directivos, ¿no? Todo lo hacía un grupo toda la estrategia la hacía un grupo de 10 personas y quizás el equipo participaba menos, ¿no? Uh-huh. Y en esta última fase, pues nos damos cuenta que en los que saben todo es el equipo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, haber introducido eso un poco antes, no al inicio del todo, porque al inicio justamente es donde necesitas que haya alguien que aporte la perspectiva, ¿no? Porque la gente está haciendo mil cosas. La persona que hace campañas en CRM también te invierte en Facebook, ¿no? Tienes 3 personas. Entonces ahí quizás no es el momento, pero cuando ya empiezas a hacer 100, 150, ya puedes empezar a pensar en eso, ¿no? Y yo creo que quizás nosotros tardamos un poquito más, ¿no? Oye, eso quizás sería una recomendación. ¿Y cómo cambia una compañía? O sea, ¿es viable cambiar un cofundador o parte del equipo fundador, ¿no? Como fue Agus, ¿no? Y viene una persona pues más no digo profesional, porque me parece Agus súper profesional, digo que viene del mundo de los clasificados, ¿no? Que viene de eBay, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo cambia? O sea, y si es viable. ¿Tú lo ves viable en una compañía y que, oye, pues parte del equipo fundador ha salido? O sea, de hecho a mí me sorprende, ¿no? 10 años después sigues ahí al pie del cañón, ¿no? Que no es lo habitual, pero... No. Sí, claro que es viable. O sea, sí. De hecho... ¿Y crees que es bueno para una compañía que pase en eso? Que vayan saliendo de vez en cuando algún founder que yo vaya... Creo que después de 5 años es bueno, ¿no? Okay. ¿Tú no crees que un No, yo opino que no hay ningún problema, que es bueno hacerlo. Yo creo que... Se profesionaliza. Claro, en el caso de... Este es un caso muy particular de Wallapop. Uno es que hemos pasado... O sea, tuvimos como 2 líderes muy buenos en fases muy distintas y creo que el hecho de que hayan sido muy diferentes ha hecho que hayamos visto las grandes oportunidades, ¿no? Tuvimos esa primera fase de gran crecimiento, de visión, y una segunda fase en la que también hay una visión muy clara, pero mucha organización, mucho commitment, ¿no? Yeah. Son distintos y por eso también, pues, Wallapop ha crecido tanto, ¿no? Porque hemos tenido esa primera fase y esa segunda fase que ha aportado a la primera, ¿no? Yo creo que ese cambio ha sido positivo y yo creo que Agus es súper consciente y
Oye. Y súper orgulloso de lo que ha construido. Y yo creo que el inicio jamás lo cambiaría, o sea, pero es lo mejor y de hecho gran parte es por eso. Bueno, la realidad es que las primeras fases, ¿no? Los primeros años son los más divertidos, ¿no? Luego, pues ya es más business, ¿no? Y te centras en ganar dinero o lo que sea, pero... Oye, y a nivel de usuarios, ¿hay alguna anécdota? O sea, ¿os han venido gente a la oficina? O sea, ¿te viene a la cabeza alguna anécdota de alguna cosa? Porque, no sé... Sí, o sea, a nivel de usuarios, bueno. Te ha pasado de todo, ¿no? Sí, de todo. Pero desde gente, bueno, han venido usuarios a la oficina alguna vez, porque hubo un tiempo que estaba hasta la dirección en Google, si no mal recuerdo. Bueno, han venido usuarios a agradecernos que se han podido mudar a Canarias, que han conocido a alguien y han tenido una pareja, ¿no? O desde otros usuarios en los que nos han contado la anécdota de, ¡buah! Es que mi suegra me regaló un vestido y es que era horrible, ¿no? Y lo puse a vender en Wallapop y lo vino a comprar mi suegra, ¿no? Es como, no, historias así, ¿sabes? ¿Cómo puedo bloquear a mi suegra que me compre cosas? No, sí. Muy bien. Sí. Edurne, mil gracias. Ha sido un placer hablar contigo y aprender un huevo. Gracias, Jesús. Muy bien.